Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir trayéndote toda la actualidad que ha ocurrido previa a este fin de semana en Las Vegas. Nos queda este vídeo y uno más y ya tendremos las sesiones de entrenamientos libres, por lo que hay muchas cosas que contaros, muchas actualizaciones, a hablaros acerca de los monoplazas, impresiones de los pilotos y muchísimo más. Os tendremos todo el índice detallado en la descripción por si quieres saltarte alguna parte y vamos a arrancar con una breve actualización meteorológica sobre el fin de semana en Las Vegas, que sabemos, os lo hayamos comentado, es el tema principal de todo el fin de semana, las bajas temperaturas y además había posibilidad de lluvia. Esto os lo contamos la primera vez que hablamos acerca de previsión meteorológica de cara al fin de semana en Las Vegas. Pues bueno, en cuanto a la previsión de lluvia, sigue aumentando e incluso casi que nos confirma que vamos a tener lluvia a lo largo de la sesión de entrenamientos libres 2 y con alguna posibilidad incluso en la clasificación, que son las dos sesiones más tardías de todo el fin de semana. Aquí en España se disputan a las 9 de la mañana, pero por ejemplo en horario local es a las 12 de la noche. La carrera es un poco antes y en teoría no hay probabilidad de lluvia. Es mínima, es una probabilidad de lluvia baja, pero también lo era ayer cuando la ceremonia que estaban haciendo previa al fin de semana en Las Vegas, que tendremos en este mismo vídeo, más adelante un vídeo donde os lo vamos a enseñar, pero en esa ceremonia ya era bastante tarde y ahí ha llovido, así que veremos si acaba ocurriendo. Y en cuanto a las temperaturas, aumentan ligeramente. Es decir, siguen siendo las temperaturas súper bajas, pero la previsión hace unos 3-4 días era que iban a rondar entre los 6 y los 8 grados de temperatura en el aire, más o menos alrededor de todo el fin de semana. Ahora ha aumentado un poco y nos dice que durante las sesiones que va a estar la Fórmula 1 en pista, que sabemos que ahora es más representativo porque estamos más cerca y es más exacto, dice que van a rondar entre los 8 y los 12 grados centígrados. Esto todo en temperatura aire, en temperatura de pista, debería de aumentar ligeramente. Con los 6 y los 8 grados hablábamos de unos 15 grados de temperatura en pista, así que un poco más, quizá llegamos a los 20 grados en temperatura de la pista, que es muy positivo para el calentamiento de los neumáticos y muchísimas más cosas, aunque sigue siendo una temperatura mucho más baja. Vamos a enseñaros las configuraciones de los monoplazas, lo que han traído por lo menos por ahora. Vamos a mostraros ya que en alerones delanteros traen ciertas diferencias, traen variaciones por si acaso para llevar más o menor carga aerodinámica y luego os hablamos de la incertidumbre que hay en este sentido, ¿no? Pero bueno, aquí os mostramos primero los alerones traseros, el de Red Bull, el de Mercedes, el de Ferrari con ese alerón trasero blanco y el de McLaren, todos de baja carga aerodinámica. Quizá alguno destaca con tener un pelín más de carga aerodinámica, quizá el de Red Bull, pero básicamente son todos baja carga aerodinámica. Luego tenemos aquí también el de Alfa Romeo, el de Aston Martin, el de Haas y el de Alfa Tauri, que el de Alfa Tauri es... bueno, pues porque está, o sea, es el mismo alerón trasero que llevarían en Monza incluso, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo y posiblemente se pueda llegar a cambiar por el hecho de que hay ciertas dudas de cómo acabará funcionando. En el caso de Aston Martin se ha sabido ya que es el mismo alerón trasero, la misma especificación que se llevó en Bakú, así que para que lo tengamos en cuenta también ese alerón trasero, en qué tipo de configuración parece que lo lleva Aston Martin. Y luego ya tenemos aquí el de Alpine y el de Williams, que es uno de los equipos que también se espera que vayan bien, y con ese alerón trasero de baja carga aerodinámica se espera que puedan llegar a rendir. Pero luego tenemos los alerones delanteros y en los traseros únicamente hemos visto esa especificación que os he mostrado, pero en el caso de los alerones delanteros sí que tenemos variaciones. Aquí estamos viendo el de Ferrari, que vemos que el de arriba tiene menor carga aerodinámica y el de abajo una especificación con mayor carga aerodinámica. Todo esto para ir probando, porque no saben con exactitud qué especificación será la más correcta. Luego también vemos aquí la gran cantidad de alerones traseros que tiene Mercedes, que casi todos son de configuraciones diferentes, que muy posiblemente en las 3 sesiones de entrenamientos libres las irán probando. Luego vemos también el del equipo Alpine, que vemos que incluso en el de abajo está recortado, en el de arriba tiene mayor carga aerodinámica. Veremos qué es lo que ocurre. No traen el alerón delantero de picos de montaña, como lo llamamos nosotros, ¿no? Ese alerón delantero que tiene como, pues esa vista como si fuera una montaña, no lo traen en este fin de semana. Y luego también tenemos el de Aston Martin, que como estamos viendo, el de abajo tiene mayor carga aerodinámica, el de arriba tiene menor carga aerodinámica y lo estarán probando a lo largo de todo el fin de semana.
Hay mucha incertidumbre por qué especificación de configuración de monoplaza será la que los monoplazas, las que los equipos decidan. A priori, viendo el trazado, debería de ser un circuito muy al estilo Monza. Incluso algunos pilotos han indicado eso. Ya no solo Monza, pero sino Spa, que a lo mejor necesitas un poco más de carga aerodinámica, o Bakú, que también es un circuito urbano y sueles necesitar una carga aerodinámica bastante baja. Eso es lo que, si tú ves el trazado, crees que en este fin de semana vas a necesitar. Pero es que hay ciertas cosas que te hacen pensar que no es un circuito de baja carga aerodinámica. ¿Qué cosas? Pues sobre todo, para empezar, el asfalto. Es un asfalto nuevo, es un asfalto que no sabes cuánto agarre vas a tener, cuánta posibilidad de alargar vas a poder llegar a estar en las curvas. Luego, el primer sector completo es un sector que no es de baja carga aerodinámica, es decir, no es un sector Monza. Hay una parte que las rectas son aún más largas que en Monza, pero el primer sector es un sector con varias curvas, sobre todo la 1 y la 2, curvas bastante largas del estilo de Zandvoort, del estilo de Brasil, curvas bastante largas que no te sirven si tienes baja carga aerodinámica para rendir bien ahí. Y luego además también es un sector muy revirado, muy estrecho, es el único sector de todo el circuito bastante estrecho, tanto el segundo como el tercero es bastante amplio y deberíamos de poder ver facilidad en los adelantamientos, pero el primero es bastante estrecho y con curvas bastante cerradas, incluso de 90 grados típicos de circuitos urbanos. Todo eso hace dudar y es el motivo por el que los equipos han llevado tanto alerones delanteros de baja carga aerodinámica como de alta, que los estarán cambiando y probando durante las sesiones de entrenamientos libres. Y ya en ese punto será el momento en el que los equipos decidirán, pues, para la carrera prefiero alta carga aerodinámica o para la carrera prefiero baja carga aerodinámica, sabiendo que si llevas baja carga aerodinámica pues tienes que perjudicar ese primer sector, pero intentar ganar lo que pierdes en el segundo y en el tercero, y si llevas alta carga aerodinámica intentar ganarlo todo en ese primer sector, perdiendo mucha velocidad, sobre todo en las rectas del segundo y del tercer sector. La alta carga aerodinámica también podría venir bien en una cosa, y es en las frenadas. Es un circuito que, teniendo en cuenta que las temperaturas van a ser bajas, es decir, que va a ser complicado, y eso lo van a hablar ahora algunos de los pilotos que tenemos que hablar sobre ello, pero sabiendo que hay una temperatura bastante baja, va a ser complicado llevar los neumáticos a la temperatura correcta. Por lo tanto, va a ser complicado mantenerlos a lo largo de esa recta. Entonces, lo complicado va a ser la frenada, porque vas a llegar a una frenada que necesitas mucha potencia en esa frenada, necesitas frenar fuerte porque vienes de una recta muy larga con los neumáticos a muy baja temperatura. Ahí te podría ayudar esa alta carga aerodinámica pensando en conseguir rendir mejor en las rectas. Por otro lado, vamos a pasar ya a las impresiones de los pilotos y vamos a hablar primero por las impresiones que tiene Fernando Alonso. Se ha hablado muchísimo sobre si este fin de semana va a ser el circuito donde consiga Alonso esa 33, sobre todo un poco potenciado por la publicación previa que siempre hacen los equipos, y en esa publicación previa Aston Martin ha puesto un 33 como si fuera unas fichas de la tragaperras. Bueno, se ha hablado muchísimo acerca de esa posible victoria de Fernando Alonso en Las Vegas, por el factor de ser un circuito nuevo, por el factor de las bajas temperaturas que va a hacer pues que sea un fin de semana mucho más deslizante y por lo tanto donde las manos quizá tengan mayor influencia, y ha habido muchos factores por los que se habla sobre esa posible victoria. Fernando es claro, Fernando dice que una victoria aquí es muy complicado, que sería precioso ganar su victoria 33 en Las Vegas en el debut de este circuito, pero que cree que es bastante improbable que esto ocurra, sobre todo porque no es un circuito al cual se adapten muy bien, en especial por culpa de la recta del segundo y del tercer sector. Eso es lo que dice Alonso y es lo que llevo yo diciendo durante toda esta semana. Es decir, ha habido gente diciendo, incluso Alonso dice que van a ir mejor en Abu Dhabi, deberían de ir mejor en Abu Dhabi, y a mí es mi impresión que también tengo con respecto a eso. Ha habido gente diciendo que aquí quizá iban mejor que en Abu Dhabi por ese primer sector y por las frenadas fuertes que os destaco, pero y en Abu Dhabi no tanto porque las curvas son largas y es algo que el AMR23 no había destacado. Pero es que este AMR23 sí ha destacado en esas curvas largas, como lo fue Brasil. No es el AMR23 de principios de temporada. Quizá el de principios de temporada aquí iría mejor y en Abu Dhabi peor, pero yo creo que ahora va a ser al contrario. Aquí debería de ir peor y allí mejor. No sé
con la diferencia frente a sus rivales. Quiero decir, con respecto a Ferrari creo que irán por detrás. Con respecto a McLaren es posible que también. Con respecto a Mercedes tengo mis dudas, pero va a estar ahí en esa mezcla. Seguramente va a estar mejor que lo fue en Austin o lo que lo fue en México. Más allá de ahí, ganar la carrera es complicado, es muy difícil, y sobre todo porque él habla de si Red Bull va a ser más vulnerable aquí o no, que eso ellos lo están indicando, y él dice que lo duda bastante de que aquí sea Red Bull más vulnerable. Además de todo esto, las manos pueden jugar un factor muy importante, pero el coche también. Y si Red Bull va bien, Verstappen, por supuesto, va a dominar. Y si no se adapta también el coche al circuito, pues va a costar. Ese primer sector, esa curva larga en la primera y segunda curva, deberían de ir bien. Quizá no van tan mal en las rectas, porque no han ido tan mal en los últimos fines de semana, pero yo es lo que digo, para ser competitivos. Ellos lo venían diciendo incluso también de qué esperan en estos dos últimos fines de semana. Primero, sacar la mayor cantidad de puntos posibles en los dos últimos fines de semana, y que esperaban poder volver a rendir bien, como lo hicieron en Brasil, rendir bien, ser competitivos en la zona alta detrás de Red Bull. Pero una cosa es ser competitivos y otra cosa es llegar a la victoria o llegar al podio. Eso es complicado, eso es complejo. En Brasil se dio también, pues, por muchos factores. Veremos Las Vegas. Mantengámonos tranquilos, mantengámonos calmados, y yo creo que vamos a ver un buen fin de semana de carreras y quizá puede rendir bien Alonso, así que veremos qué es lo que es capaz de hacer. Sus palabras acerca de esta posible victoria, y bastante desgranadas, son las siguientes. No es un circuito al que se adapte muy bien. Sería bonito ganar en Las Vegas, pero creo que es improbable. No es un circuito en el que esté entre los favoritos por nuestra parte, a la hora de que se adapte bien al paquete que tenemos ahora mismo. Sinceramente, no creo que suceda la victoria. ¿Por qué no se adapta bien?, le preguntan, y lo que responde: es un circuito urbano, poca carga aerodinámica, lo que te da menos confianza en el coche, en el punto de frenada y en algunas áreas que serán muy importantes. Además, también destaca que las largas rectas y las bajas temperaturas les van a hacer dudar, diciendo: creo que primero debemos rodar y ver cómo se comporta el coche y los neumáticos con él. Podría ser que con las largas rectas suframos con baja temperatura y pase lo contrario que en las tres últimas carreras, donde sufrieron por temperaturas altas, y aquí sufrir por no poder calentar suficiente los neumáticos. Mañana tendremos algunas respuestas. Dice acerca de los libres, destaca un factor muy importante: que no hay Fórmula 2, no hay series inferiores, y eso va a hacer más difícil conseguir que la pista esté en mejores condiciones, diciendo: al no haber carreras soportes, no habrá que ver la evolución de la pista, y eso es para todos, porque cada vuelta va a ser diferente a la anterior. Tenemos que adaptarnos al agarre cambiante, que si hubiera una Fórmula 2, pues por lo menos también ayudarían a engomar. Y luego habla sobre el hecho de si Red Bull va a ser más vulnerable o no en este circuito, y dice que él lo duda, por supuesto. Sobre eso ha hablado Checo, pero lo tenemos que hablar un pelín más adelante, porque primero de todo tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz y tenemos que hablar acerca de sus expectativas. Al contrario que Fernando, Carlos trae unas expectativas muy altas para el fin de semana en Las Vegas, sobre todo indicando que es un circuito que sí que es verdad que el primer sector difiere mucho, pero el resto del circuito es muy similar a Monza, y ya fueron bien allí, siendo el segundo mejor equipo solo por detrás de Red Bull y consiguiendo quedar por delante de ellos incluso en clasificación. Viene muy motivado Carlos Sainz y diciendo que la pista se asemeja mucho a ellos, así que creen que en Las Vegas van a tener posibilidades. No va a ser como lo han sido las tres últimas carreras, tanto en Estados Unidos, que realmente Leclerc hizo la pole, pero todo el mundo sabíamos, aquí lo contamos, que iban a caer. En México no estuvieron, aunque también hicieron la pole, hicieron la primera fila, pero también lo decíamos que el ritmo no iba a ser bueno, y en Brasil de por sí ni siquiera en clasificación fue bueno. Cree que eso no es lo que va a ocurrir y que aquí sí que van a ser más competitivos. Eso es lo que dice Carlos. Sinceramente, ese primer sector creo que es lo que va a determinar que no van a conseguir la pole, creo, porque luego Ferrari es muy extraño y de repente en una vuelta destaca muchísimo, como lo hizo en el propio México. Pero más allá de ahí, creo que sí que va a ser algo determinante para decir no van a hacer la pole, pero sí van a estar muy arriba. Toda esa ventaja la van a ganar en el segundo y en el tercer sector. Van a ir en una configuración de intentar conseguir la mayor velocidad punta, como lo hicieron en el Gran Premio de Italia. Luego en carreras sufrirían más, no van a estar a la altura de Red Bull, pero quizás sí les da para ser el segundo mejor equipo, o por lo menos compitiendo contra McLaren. Sobre esto además tenemos las declaraciones del propio piloto madrileño, que son las siguientes. And what are you expecting from this track?
Long straights, tight corners, reminds me a bit of Monza or Singapore, so hopefully better hopes. At the same time, it's such a difficult, different event, a different track, tarmac, curbs that we've never been, that it's impossible to predict who's going to be the quicker. Y os hemos indicado que hay ciertas dudas del rendimiento que va a tener Red Bull. Alguien que duda sobre ello es Sergio Pérez y lleva dudando de ello desde hace varios días, que ya os trajimos también sus expectativas y los ha vuelto a repetir en estas ruedas de prensa previas de la FIA. Allí lo que habla Sergio Pérez es que tiene cierta incertidumbre, sobre todo por la falta de agarre que va a poder haber, las bajas temperaturas, y repite lo de un circuito urbano, que es donde más ha sufrido Red Bull este año. Circuitos urbanos, porque no me vale Miami, circuitos, o no me vale Australia, o no me vale Canadá, que son considerados urbanos, pero no me refiero a ese tipo de urbanos, porque eso, por el lugar donde están y demás, es urbano, pero me refiero a un urbano de verdad. ¿Cuáles urbanos hemos tenido este año? Azerbaiyán, hemos tenido Mónaco y hemos tenido Singapur. Sí que es verdad que en Azerbaiyán no tuvieron mayor problema. Luego llegamos a Mónaco y realmente hasta que llegamos a Singapur fue la vez que fueron más vulnerables, que Alonso estuvo cerca, entre comillas, de ganar, y luego Singapur, donde sí que es verdad que se equivocaron, pero perdieron. Así que sí que es verdad que es donde más complicaciones ha tenido el RB19. Pero aún así, ya hemos visto las declaraciones de Alonso indicando que no cree que sufran, y yo sinceramente tampoco creo que sufran en este circuito, porque es que es muy diferente también a estos tipos de circuitos que hemos visto. El primer sector es más puramente urbano, pero el segundo y el tercer sector son curvas larguísimas. Es como Azerbaiyán, por ejemplo, en ese tercer sector, que Azerbaiyán es el único urbano en el que no sufrieron realmente. Entonces las palabras de Checo son las siguientes: estoy entusiasmado porque ya inició el fin de semana. El tema va a ser mantener las temperaturas en los neumáticos, pero en eso estará todo en los equipos. Todo es nuevo para todos. Las prácticas, por lo tanto, van a ser importantes para generar confianza en la pista de cara a la clasificación en un circuito callejero. Y luego además Checo, esto lo hablaremos más en el siguiente de los vídeos, pero Checo ha hablado acerca de quedar subcampeón en el campeonato de pilotos, que sabemos que es en esa batalla en la que están. Tiene una buena ventaja. Tiene posibilidades de salir por delante, por salir ya consagrado como segundo en el Mundial este mismo fin de semana. Tiene 32 puntos de ventaja. Es muy difícil, o sea, necesita 2 ceros y que Hamilton haga muy buenos fines de semana en los dos siguientes para no quedar segundo, pero tiene esas posibilidades de quedar segundo en este mismo fin de semana, incluso quedando por detrás de Hamilton, y lo que dice es que depende de sí mismo. Hablaremos sobre ello más adelante en el siguiente de los vídeos, pero hablando sobre Hamilton, también ha hablado acerca de este mismo fin de semana. Con Hamilton ya os hemos tratado en el canal que él se ha disculpado por parte de la Fórmula 1, como echándose la Fórmula 1 a las espaldas, por el hecho de los inconvenientes que han generado en los ciudadanos de Las Vegas, que ya os hemos contado que se han quejado y la propia Fórmula 1 ha pedido perdón. Y más allá de ahí, que había pedido ese perdón Hamilton y demás, habla acerca de estar entusiasmado por Las Vegas, indicando que aún no hemos llegado a conducir, pero está todo bastante bien. Lo mencioné el otro día, dice Hamilton, vi el casino y las películas muchas veces y llevamos muchos años soñando con hacer una carrera aquí. Que Hamilton va bastante en sintonía con la Fórmula 1 en algo en lo que Max Verstappen se ha vuelto a quejar. Ya al principio de semana os tratamos de que Verstappen se había quejado con el hecho de Las Vegas. Ya sabemos que Verstappen este año se ha quejado de muchas cosas, no tiene reparo en quejarse de lo que no le gusta. Ha llegado un momento en el que siente que puede decir lo que sea. Al principio de su carrera no era así, pero ahora mismo siente que puede decir lo que sea y tiene toda la razón del mundo por el estatus que tiene, ¿no? Y además se le escucha muchísimo, y Verstappen, que ya se había quejado sobre Las Vegas, diciendo que era puramente espectáculo, que era un 99% espectáculo y un 1% carreras este fin de semana en la ciudad del pecado, ahora lo que dice es que incluso se siente como un payaso en todas las ceremonias, en todo lo previo que está viendo a la carrera, que no le gusta nada de esto y que se está sintiendo como si fuera un mono de feria, por así decirlo. Es lo que dice Verstappen. Asegura que además no va a mentir, que va a decir las cosas como él las siente y se siente como ese payaso, sobre todo por esa ceremonia previa que hubo, que ahora os la vamos, justo viene el siguiente de los temas, pero sinceramente, y mira que yo hay cosas de Las Vegas que no me están gustando, yo hay cosas que no me estoy quejando como hay otra gente que lo está haciendo, porque creo que es muy pronto para quejarse, por ejemplo, del circuito. Veremos cómo rinde el circuito, pero lo que sí, ese tipo de ceremonias a mí no me agradan, a mí no me llegan a gustar. Esta no ha estado mal, sinceramente.
No me gustó nada la de Miami, pero la de Miami no me gustó porque se hizo mal, porque se intentó hacer algo estilo Estados Unidos con todo ese espectáculo y demás, y se hizo mal, no se hizo correctamente. Este no ha estado mal, se espera que haya una el domingo, y a mí sinceramente no es lo que más me agrade, pero creo que es un espectáculo que si tú ves la NBA, yo hay partidos de NBA que me veo, si tú ves la NBA lo ves antes previo a todos los partidos con esa presentación de los jugadores y demás, es decir... Es algo que en Estados Unidos es típico, creo que está muy bien que se lleve para ese tipo de espectáculo y sobre todo ahí en Estados Unidos y que es lo que digo, no es lo que más me agrade, pero igualmente yo veo un partido de fútbol en el campo y antes se hace una presentación vitoreando los jugadores, se va diciendo, enumerando los 11 y alabando a los jugadores, ¿no? Pues es más o menos lo mismo, de una forma diferente, de una forma estadounicidada, por así decirlo, como se diga, ¿no? Entonces, yo sinceramente hay cosas que me parece mal y es verdad que es puramente espectáculo este fin de semana, pero el hecho de esa ceremonia previa... Si se hace bien, me parece que está correcta. La ceremonia, por lo tanto, que os la teníamos que enseñar, os llevo avisando durante todo el vídeo, fue esta que estáis viendo aquí. Aquí estáis viendo cómo era con esa plataforma que elevaba a los pilotos para que se fueran mostrados. De vez en cuando iban de uno en uno, luego iban a lo mejor de dos equipos, me refiero. Aquí estáis viendo el vídeo de los pilotos de Ferrari, cómo les elevaban ahí para presentarlos, saludan, las luces están ahí en medio de todo el mundo. Carlos incluso cuando baja esta plataforma se intenta agarrar porque no se quiere ir. Bueno, es esta plataforma que hubo. Sinceramente, no es el mejor vídeo para quizá mostraroslo, es mejor verlo y lo veis y lo disfrutáis y bueno, por lo menos no lo disfrutáis, pero quiero decir, por lo menos sabéis de lo que estamos hablando, de lo que nos estamos quejando quizá algunas personas. Y además en esta plataforma, sobre todo, el vídeo más gracioso fue este que estáis viendo aquí, publicado por Haas, de cómo es Fernando Alonso viendo a Nico Hülkenberg, que por parte de Aston Martin y Haas, primero subieron Haas, luego subió Aston Martin y luego subieron ambos juntos y estáis viendo ahí esa reacción de Alonso, ¿no? Incluso, pues bueno, tenemos en el backstage, por así decirlo, algo bastante gracioso de ver, que es este vídeo que por supuesto en redes sociales se ha hecho viral. Y para finalizar este vídeo os tenemos que enseñar ya coches completos. Hay pocas cosas que trataros porque no llevan algunas mejoras, hay algunas modificaciones. Y hay, sobre todo en el equipo Aston Martin, son fáciles de identificar. Hay algunas que os vamos a comentar y os vamos a enseñar estos coches. Se van a ver los diseños especiales de algunos de ellos en específico. Tenemos el Red Bull y el Alfa Romeo, que son los que traen, dos de los que traen diseños especiales. Hay 7 monoplazas con diseño especial. Os lo vamos a traer en el siguiente de los vídeos y cascos a porrones, así que luego en el siguiente de los vídeos os hacemos una mini sección con esos diseños enseñándolos. Pero bueno, el primero de ellos es Red Bull, que ya se ve ese diseño especial y así es como se presenta Red Bull a este fin de semana, con sobre todo lo específico ese diseño especial, pero que en sí en el monoplaza no hay nada diferente. Ya vemos ese alerón trasero que viéndolo desde esta perspectiva se ve que tiene más carga aerodinámica de lo general, os lo vais a poder fijar con el resto de los monoplazas, y luego el alerón delantero. En cuanto al alerón trasero, sobre todo, ¿por qué llevan más carga aerodinámica? Bueno, Red Bull se lo puede permitir, lo hizo ya en Monza, que no había ni siquiera ese primer sector. Red Bull al final se lo puede permitir, van bastante sobrados y aunque no corran tanto en recta, les sobra con el resto del circuito. En el caso de Aston Martin hay ciertas diferencias que ahora os vamos a comentar, pero bueno. En cuanto al suelo, volvemos a ver esa especificación del suelo diferente a lo que había sido Austin, ese Frankenstein, ¿no? Se vuelve a llegar a traer. Por cierto, la entrada de aire, que no me había fijado yo, por lo menos no sé si fue así en Brasil, pero la entrada de aire es muy similar a la de Red Bull. Así que no sé si eso también lo han llegado a cambiar. No es para este fin de semana, quiero decir, ya estaba antes. No sé si quizá en alguna de las carreras lo llegaron a poner y ha vuelto ahora aquí. Así que bueno, pero esa es la entrada de aire que tiene también el Red Bull. Luego la parte de atrás, que por cierto... Y aquí se llega ya a ver alguna diferencia. Las salidas de aire que hay por aquí por la parte trasera previa al difusor es como al principio de temporada, que esto era algo que había cambiado Aston Martin, de lo que se quejaba mucha gente, porque fue gracioso porque os trajimos hace muchísimo una imagen donde se veía la parte del difusor por atrás del Aston Martin y del McLaren a principio de temporada y ahora, y se habían invertido. Pues bueno, esta es la misma que tenía Aston Martin a principios de año. Además, destacar que únicamente tienen un beam wing, que suele haber varios, mínimo suele haber 2, pues solamente tienen un beam wing. Y también uno de los cambios que se ha realizado es la aleta
del tiburón, que sabemos que esta aleta de la parte de la tapa motor suele tener aquí un recorte, han vuelto a quitarlo. La aleta esa llegó en Canadá, en Zandvoort se quitó, pero luego a partir de Italia regresó y ha vuelto a estar en todas las carreras, ahora se ha vuelto a quitar. Veremos qué es lo que ocurre con esto. Luego también esta parte donde está la publicidad de cripto, el 14 y demás, es lo que os digo, eso vuelve a ser como era a principios de temporada. Y luego también tenemos el Alfa Romeo, que también tienen un diseño especial. Vemos ese alerón trasero que tiene menor carga aerodinámica de la que aún se veía en esa imagen. También interesante, ese alerón trasero está soportado por un doble pilar, que eso suele generar un pelín mayor de carga aerodinámica. Lo vamos a ver mejor en otra imagen y os lo cuento, pero es similar a lo que hizo Ferrari en el Gran Premio de Italia. Aquí por lo menos por ahora nos han mostrado que lo lleven y luego vemos un pelín mejor este nuevo diseño que va a llevar Alfa Romeo, que personalmente me gusta bastante, pero lo trataremos mejor en el siguiente de los vídeos. Aquí vemos este alerón delantero y ese doble pilar en la parte del difusor, nuevamente solo un beam wing, igual que Aston Martin, y ese doble pilar que genera un pelín mayor carga aerodinámica, como os digo. Y luego ya tenemos al equipo Haas, que realmente lo más destacable de Haas es que Hülkenberg y Magnussen no llevan el mismo monoplaza. Magnussen lleva la especificación nueva que se introdujo en el Gran Premio de los Estados Unidos, que esa especificación que se asemejaba mucho más al Red Bull es la que estáis viendo aquí. Por ejemplo, mirad, esa entrada de aire, que es la misma que os había comentado en Aston Martin, que es la misma entrada de aire que tiene el Red Bull, fijaros cómo es exactamente igual, es una copia al final de esa entrada de aire que tiene Red Bull, pero yo en Aston Martin no se lo había visto. En Haas esto lo empezaron a llevar desde Estados Unidos, pero Hülkenberg regresa a la especificación antigua porque se sentía mucho más cómodo y han dicho en Haas que para las dos últimas carreras que les quedaban no les iban a hacer sufrir. Y ese alerón trasero que llevan en el VF23. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y estaré encantado de saber vuestra opinión. Dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado porque nos apoyarás muchísimo, sobre todo el like para posicionar mejor el vídeo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando Fórmula 1.